Estamos con la Puerta del Sol ahí y para que vean ustedes cómo se desarrollan los acontecimientos. Maestro Eduardo Rodríguez del Val, por favor, yo le ruego unos compases de aquello de La vida es bella, que es una película estupenda. Les presento, sí, en este momento está eso, que en fin, a tope. Les presento a nuestro siguiente invitado, José María. José María tiene problemas porque van a subastar su casa. Y es una de las personas que viene de la Puerta del Sol. Y de la plataforma Democracia Real ya. Cuénteme su historia. Bueno, sí, un segundo. Y quería un momento primero comentar el asunto que planteaba Balbás. Es cierto que no hay, coincido con él en que no hay una crisis coyuntural mundial. La crisis económica puntual es de España, porque las políticas que se han aplicado son totalmente erróneas, coincido con él. Pero lo que sí que hay, y hay que tener en cuenta, es una crisis mundial de sistema. Y eso es un poco lo que nosotros estamos planteando. O sea, el problema es que el Estado social y democrático de derecho, tal y como le conocemos, se está atentando contra él constantemente y se le está haciendo desaparecer. Primero, no es democrático y lo estamos viendo estos días, por ejemplo. Por eso lo estamos viendo constantemente. Uno de los pilares que yo considero básico de una democracia, de un Estado de Derecho, es la diferenciación de los tres poderes. No hace falta que os recuerde cómo funciona el Constitucional, por ejemplo, para dejar claro que no es un sistema democrático lo que tenemos ahora. Entonces, en esa línea es en la que nosotros trabajamos. Y en el plano económico pasa un poco lo mismo. O sea, si los poderes financieros que especulan, porque hay poderes financieros que me parecen legítimos y que hacen un trabajo que puede ser incluso positivo para la sociedad. Pero esos poderes especulativos y los políticos que se han arrodillado ante ellos es contra lo que queremos luchar. Pero además eso afecta a todos los niveles, no es una cuestión de... O sea, ¿tú hubieras preferido un FROB que ayudase a las personas antes que un FROB que ayudase a los bancos, por supuesto. O sea, aquí a nosotros quien nos rescata, ¿no? Pero además a todos los niveles. O sea, imaginaos, por ejemplo, si estos poderes financieros en un momento dado, con los políticos que se arrodillan ante ellos, fueron capaces de destronar y terminar mandando incluso a la cárcel a un compañero vuestro como es Mario Conde, imaginad lo que pueden hacer con los que estamos aquí abajo. O sea, nos están absolutamente masacrando. Es que me parece además absolutamente ridículo una cuestión como la que tú planteas, un fondo de rescate bancario que además se nos engaña y se nos vende diciendo que va a ser la panacea, que va a meter liquidez en el mercado, y resulta que al día de hoy lo único que hemos hecho es, pues eso, que el señor Botín y compañía tengan un beneficio de 14.000 millones de euros, mientras hay una serie de compañeros en la plataforma de afectados por la hipoteca, por ejemplo, que se están viendo en la calle, y no solo en la calle, sino que se van a la calle y además les siguen reclamando la deuda, les embargan los sueldos en el caso hipotético de que tengan la suerte de llevar ahí. Entonces, todo esto es lo que al final, y este desencanto con la política, porque hay un bloque político que mira, no sabemos hacia dónde, pero desde luego no mira en absoluto a la ciudadanía, es lo que hace al final que la gente salga a la calle. Porque y la falta de expectativas. Y claro, pero además esto surge de una forma muy sencilla y sin ninguna manipulación. En la línea que planteaba ella, es tan sencillo como hay una serie de gente que tiene unas páginas en Facebook de rebote y sin querer nos vamos aglutinando un grupo de no más de 20 personas en un principio y decimos, oye, ¿por qué no le vamos dando cabida? Pregunta, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Ahora te lo explico. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Porque es cuando hemos conseguido aglutinarlo. O sea, hay gente como yo que no es ahora, que lleva 20 años pero el embrión era peleando dime esto. Si me equivoco, lo de la ley Sinde, ¿no? O sea... La ley Sinde sirve como... el mismo grupo que antes sirve como aglutinante en un momento dado, y de ahí vamos abriendo abanicos porque se van incorporando otra serie de páginas como los afectados por la hipoteca, como los parados de Adesor, como jóvenes sin futuro que no saben que se tienen que ir, como decía Olga. Olga es una persona que es teleco, que tiene máster, que tiene 4 idiomas, y si hablas con ella llora diciendo que se va a tener que ir de España a la fuerza a Alemania porque no tiene ninguna posibilidad, porque está haciendo trabajos como becaria de 360 euros. Entonces, eso es lo que ha sacado. Tengo un compañero murciano, Coy, que se refiere a esto como la revolución de las lágrimas. Y es realmente lo que es. Sí, es realmente lo que es. Es las lágrimas de esos precarios que al final han dicho, hasta aquí hemos llegado. ¿Me cuentas tu circunstancia? Sí, perdona. Bueno, además que os sirva también un poco, porque algunas veces os obcecáis con que es un grupo de jóvenes radicales, antisistema. Para que veáis que no es así, os cuento
cuento un poco mi trayectoria. Yo tengo 37 años, mi casa la van a subastar en julio y los avatares que me llevan a que mi casa termine en julio subastada es que era gestor, era administrador de una pequeña empresa que cuando esto empieza a complicarse más de la cuenta, el mercado se reduce, los señores estos de los bancos a los que ahora los políticos ayudan, nos dicen que consideran que no hay más financiación para nosotros, con lo cual nos ahorcan directamente, como le está pasando en este país al día de hoy, a un montón de autónomos y un montón de pequeños empresarios. Porque no nos olvidemos que se hace mucho hincapié en 5 millones de parados, que es cierto, es cierto que es un drama, pero es más el drama, si cabe, el de los autónomos y el de los pequeños empresarios que ni siquiera tienen acceso a un subsidio de desempleo. Tenemos que salir corriendo con una mano delante y con otra detrás. En fin, pues esa es la situación. Al final la empresa va patas arriba. Yo además cometo la torpeza de ser honrado y avalaba con mis bienes todas las operaciones, con lo cual pues me voy a quedar sin casa, ya me quedé sin coche y evidentemente pues soy un indignado más que reclama que esto tiene que cambiar, que los políticos tienen que empezar a mirar al pueblo de una vez ya, que es que se miran al ombligo, se dedican a debates absurdos en la inmensa mayoría de los casos, que además a la gente que estamos aquí abajo nos importan francamente poco, nos quedamos absolutamente sorprendidos cuando escuchamos según qué debates entre PSOE y PP, pero bueno, estos tíos, ¿qué están pensando? Es que no se dan cuenta que lo que tienen que hacer es gestionar para nosotros, que les elegimos nosotros. Y esa es el asunto. Hay parte del comentario, del discurso que tú estás dando, yo creo que antes de que surgiera este movimiento, lo estábamos manteniendo aquí en muchas tertulias. Estábamos diciendo por qué no se movilizan los sindicatos, por qué no se moviliza la gente joven. Sí. O sea, bueno, pero los sindicatos sí tienen explicación. Los sindicatos mayoritarios sí tienen una explicación por qué no se movilizan. Porque si se movilizan no comen. Sí, pero es su obligación. María, todavía va a ser por primera la vez que oiga gritar a alguien ahí contra los sindicatos. No, sí, te puedo decir que se han oído cantos de donde está, no se ve, colisiones urgentes. Alguna situación minoritaria, pero es cierto. Y no solo eso. Una de las condiciones sine qua non que se debatieron a capa y espada, además, cuando se empezó a gestar este movimiento, es que los sindicatos como tales ni acercarse. O sea, lo más cerca a un kilómetro. Hubiera faltado, efectivamente. Como un ciudadano... No, pero ni siquiera la organización como tal. Como ciudadano, perfectamente. Discúlpame un segundo, nos vamos en directo a la Puerta del Sol. Ollane Crespo está allí. ¿Cómo está el ambiente a estas horas? 22:43 de la noche. Cuando quieras. Buenas noches a todos. Sí que os puedo decir que a las 11:30 está previsto que comience una asamblea en la que decidirán si siguen acampados o no. En Barcelona ya lo han decidido. Hasta el próximo 15 de junio estarán acampados y aquí en Madrid ya lo han dicho. Acampen o no, toda esta semana, el próximo sábado volverán a manifestarse. Los ánimos se van caldeando al margen cada vez que se van sumando las horas en el reloj. Sí que os puedo decir que han sido varios los cánticos que hemos podido oír. Alibote, alibote, Madero el que no vote. Así vota Madrid. Abajo el régimen, viva la lucha del pueblo sin miedo. Hemos podido leer también carteles en los que se podía ver sin paros, en el paro, en casa, pero sin miedo. Y alguno también en el que se podía leer rebelión es botellón. Para todas las personas que no son de Madrid, decirles que la Puerta del Sol está muy próxima a una zona de bares, por lo que podríamos tener cierto temor de que la noche se complicara. A lo largo de todo el día hemos tenido 7 furgonetas de la Policía Nacional. Lo que nos preocupa bastante es que ahora mismo solo hay 5. Si ahora mismo pasara algo, no sabríamos si la policía conseguiría tener tranquilos a todos estos manifestantes. Además, esto comenzó el pasado domingo, parece que los ánimos no decaen, sí que nos han dicho que ha habido la mitad de personas que en otras ocasiones, y esto es todo desde aquí. Parece que tienen ganas de seguir luchando, Javier. Muchas gracias, Ollane. José María, que te he interrumpido antes para esta conexión. Sí, bueno, os estaba diciendo eso, ¿no? Que toda esa situación es la que lleva al final a que nos vayamos agrupando una serie de gente y finalmente convocamos una manifestación para el 15 de mayo. A partir de ahí, porque tengáis también un poco claro cómo se desarrollan los acontecimientos y qué es esto, a partir de ahí la plataforma Democracia Real ya como tal no es quien convoca el resto. A partir de ahí, los acontecimientos son los que un grupo de gente de la que ha estado en la manifestación, entre los que hay miembros de Democracia Real ya, hay miembros de Juventud Sin Futuro y hay miembros de ninguna adscripción o por lo menos conocida, deciden que se van a quedar a hacer esa noche ahí, que no serían mucho más de 50. Nos vamos a ir a publicidad, serán solo unos minutos, enseguida continuamos.
Estamos revisando el paraíso social que dice haber construido José Luis Rodríguez Zapatero, ese que llama bellacos a los que lo ponemos en duda. Ahora están hablando los que están en la Puerta del Sol, pero luego van a hablar viudas, autónomos, luego van a hablar parados, luego va a hablar toda esa gente que en teoría vive gracias al esfuerzo de José Luis Rodríguez Zapatero por avanzar en lo social en nuestro país. En fin, ¿alguno de ustedes quería preguntarle a José María alguna cosa? Sí, Diego Armario. Yo le quería hacer una pregunta. Evidentemente, a mí me llama la atención que después de 8 años de gobierno, en este caso de Zapatero, podría haber sido de Rajoy si hubiera estado, se vayan de rositas frente a esa propuesta, a esa protesta, ¿no? Habría, pienso yo razonablemente, que decir, no nos fiamos de ningún partido político, pero estos tienen su cuota parte de responsabilidad. Entonces, lo estábamos hablando hace un momento, ¿vosotros pretendéis que los partidos políticos asuman en sus próximos programas electorales las reivindicaciones que estéis planteando y en el caso que las asumieran, serían partidos que votaríais? Sí, pero no solo que asuman las propuestas concretas... No digo todas, digo algunas de las más Por razonables. ejemplo, la representatividad. Por ejemplo, pero no solo esas propuestas concretas, sino en la línea que hablábamos antes, que entiendan que lo que tienen que hacer es dar un giro, o sea, darse la vuelta. Ahora mismo están de espaldas a la ciudadanía. Es tan sencillo como que se den la vuelta y nos miren, si no pedimos otra cosa. Luego vamos a debatir incluso con ellos, con la derecha, con la izquierda, con los del centro, incluso con la extrema derecha y con la extrema izquierda. Pero que se den la vuelta y empezamos a decirles cuáles son nuestras necesidades y a decirles que además estamos dispuestos a ayudarles a elaborar esas propuestas y llevarlas adelante. Es tan sencillo como eso. El resto, evidentemente, pues surgirán propuestas que habrá gente que estemos un poco más a la izquierda, como Balbás y yo, y habrá gente que estéis un poco más a la derecha, pero al final, seguro, posiblemente incluso, seguro que podremos llegar a un momento de encuentro y de convergencia, porque al final, y se ven muchas pancartas por allí, la cuestión es de sentido común, si es tan fácil como eso. A lo mejor lo que tenemos que hacer, José María, es revisar el concepto de la derecha y de la izquierda. Por supuesto, es que por además ejemplo, no tiene sentido. Por ejemplo, esta cadena ha recaudado 400.000 euros para los damnificados del terremoto de Lorca. Claro, ¿eso es de izquierdas o de derechas? ¿Has visto algún programa público, de alguna cadena pública que esté haciendo eso? No. ¿Has visto alguno de Telecinco que haga eso? No, ¿verdad? Bueno, pues, chico, aquí cada uno por sus obras los conocerás, no por otra cosa. Eso es lo más importante. Yo le quería decir dos cosas. Yo creo que no es un debate de derechas e izquierdas, y eso es a lo que me refería. Pues eso es decir, en el momento en que empecemos con debates de derechas, extrema izquierda, extrema, la hemos fastidiado. Ya está manipulando ese movimiento. Sí, eso Yo quería decir dos cosas. Uno, si habéis pensado, muy sinceramente, que el peor voto en la democracia es el no voto. La abstención es el peor voto que puedes tener. Es lo peor. Es decir, desde el punto de vista ya no solo con la ley electoral española, sino con cualquier ley electoral, es el peor. Y segundo, si no os habéis planteado, iros. Iros hoy. Iros. Vamos a ver. Es decir, que luego hay que volver la semana que viene o la otra, estupendamente, pero ahora con dignidad os retiraríais, dejaríais esto como un movimiento, como lo que ha sido, un aldabonazo en la conciencia de los políticos, y dejaríais que mañana las elecciones transcurrieran dentro de un clima de sosiego democrático, como debe de ser, y luego volver la semana que viene. Sí, pero mira, eso de Barcelona, que te has reído, José María, perdona que acabo, cuando han dicho van a seguir hasta el 13 de junio, el 15 de junio, te has reído. Lo importante es Madrid. Yo creo que eso... Sí, me he reído y ahora te voy a explicar. Pero mira, primero sí que me gustaría que tuvierais claro, porque además es cierto que no entiendo por qué se ha hecho tanto hincapié en eso. O sea, ni Democracia Real ya, ni siquiera ahora el Campamento de Sol, ni el resto de campamentos está pidiendo que no se vote. O sea, en absoluto. La reivindicación inicial que hacíamos precisamente para darle ese aldabonazo a la gente era que no se votara al bloque habitual de PP-PSOE como responsables del bipartidismo y de esa cegazón y de ese ponerse esa venda en los ojos. Nadie ha pedido que no se vote. De hecho, dentro de la plataforma y dentro del campamento estamos gente que vamos a votar a algún partido, gente que votará en blanco y gente que no votará. Pero además, es más, yo concretamente coincido contigo en que hay que votar
y si sirve de algo, yo además pido a la gente que vaya y vote. Evidentemente, una opción que no sea seguir avanzando en ese bipartidismo, eso está claro. Y luego, en cuanto a abandonar aquello, lo comentábamos antes un poco, el asunto es que ahora lo que hay allí funcionando es una asamblea de ciudadanos que va tomando las decisiones. No hay un líder que pueda decir, oye, nos vamos o nos quedamos. Con lo cual, ¿cuál sería la forma de si consideráis que lo acertado es sacarlos de allí? Pues es tan sencillo como irnos todos a esa asamblea, incluidos los 90.000 que decía Esperanza Aguirre que se iban a sentar no sé dónde. En lugar de sentarse no sé dónde, vamos a la asamblea, vamos a debatir en esa asamblea, vamos a empezar a debatir propuestas y, entre otras, se puede plantear, oye, ¿qué os parece si nos vamos, mañana dejamos transcurrir el día y luego volvemos y seguimos debatiendo? Pero es tan sencillo como ir allí. 5 mensajes en Twitter y en Facebook tendrían el mismo Un efecto, momentito, te lo aseguro. María. Es que les preguntábamos al principio de la noche, ¿creen ustedes que Rubalcaba se va a cargar literalmente la imagen de la Guardia Civil? Y nos han contestado, el 60,4% de ustedes nos ha dicho que sí, frente al 39,6% que nos ha dicho que no. Y ahora les lanzamos la siguiente pregunta, porque, claro, estamos hablando de ese paraíso que ha creado el presidente del Gobierno de nuestro país, de España, el señor Rodríguez Zapatero. ¿Creen que con ese paraíso de beneficios y de buena bonanza merece continuar en la Moncloa? Pues si piensan que sí, 905-810-317, y si creen que no, 905-810-318. Y ahora continuamos. Cristina Caballero. Sí, en la línea en la que yo hablaba antes, diciendo que se ha diluido todo un poco, te quería preguntar, has dicho que cualquier partido político de los mayoritarios que incluya en su próximo programa electoral cualquiera de las propuestas que hacéis en el manifiesto, pues va a tener vuestro apoyo, ¿no? Entonces yo creo que ahora va a haber una guerra entre los políticos, el primero que, ¿no? Sí, ya empezamos. Y si no, claro, ya empezamos a monopolizar, aunque luego se vuelvan a olvidar todas las propuestas. ¿No os habéis planteado quizás ir más allá y crear vosotros un partido político? Por eso no hablamos en ningún momento de propuestas concretas, porque esta mañana hablaba con un amigo, me estaba acordando de la movida aquella que se montó cuando el 0,7%, hubo una acampada también, creo que fue en la Castellana, una cosa tremenda, y se cometió el error precisamente ese, de decir, esta es la propuesta concreta. ¿Qué hizo el gobierno de turno? Decir, sin ningún problema, la asumimos. Claro. Nos fuimos con las tiendas de campaña y nunca se ha cumplido, nunca se ha dedicado ese 0,7%. Pero ¿y si el movimiento lo convertís en opción política? Claro. No, pero si no necesitamos convertirlo en opción política. Lo Porque que queremos... es que el juego democrático te diría que consiste en eso. No. ¿sabes? Claro, si pedís democracia ya, entrar también pero a... olvidaos, no puedo coincidir con vosotros. Bueno, ¿por qué? Porque la democracia, bajo ningún concepto, consiste en ir, votar cada 4 años y olvidarnos. Porque el problema precisamente se ha generado por eso. O sea, toda la vertebración social... Solo decía don José Antonio Primo de Rivera en el discurso fundacional. En muchos aspectos, aunque te parezca sorprendente, es que aquí sí. coincido con eso de José Antonio. No me parece sorprendente. Claro, efectivamente. Entonces es tan sencillo como eso. Claro, la vertebración social se desmontó en la transición. Y eso nos ha llevado a lo que nos ha llevado, que los políticos han dicho, coño, pero si hay impunidad, vamos a legislar cualquier gilipollez, con perdón, que se nos ocurra, porque no pasa nada. Si estos tontos nos rechistan, lo estáis viendo últimamente, una serie de medidas estúpidas que a nadie le importan, y como saben que no se va a protestar, perdona. Bueno, yo creo que esto ha sido pues una cierta manifestación y una cierta agitación absolutamente pacífica, absolutamente civilizada, y que aporta decencia y dignidad a España. Es decir, que está bien que la gente esté harta y que la sociedad civil se mueva. Y yo no estoy de acuerdo con los movimientos que ha hecho la derecha de tratar de descalificar como si fueran movimientos de extrema izquierda y tal. De hecho, vamos estratégico. Han infiltrado, evidentemente, parte de la izquierda que tenía una campaña nefasta, fundamentalmente el PSOE, gente para tratar estratégicamente de dispersar la responsabilidad que tiene el gobierno por la no gestión de la crisis económica que hubo hace 3 o 4 años. Esa es su gran responsabilidad en España y por eso no está en el resto del mundo con lo del sistema económico mundial. Pues mira, y no sé qué. José Luis, lo han conseguido, esos infiltrados lo han conseguido con soberana eficacia. Por ejemplo, esta tarde yo he pasado por la Puerta del Sol y he estado escuchando durante más de 20 minutos gritos que decían Esperanza Aguirre, hija de puta. Ya, pero esos son... No he escuchado, pero vamos a ver. No he escuchado es decir, como no tiene estructura, grito, vamos a ver. Pero que tenga que ver con José Luis Rodríguez Zapatero. Sí están, sí que están, y pancartas también. Si me dejas un poquito, luego mira, voy a contar una ante muy la buena mala que campaña, esta probablemente es la peor campaña que ha hecho el PSOE en su historia, que ha jugado a confundir
Él debe confundir para dispersar responsabilidades. Esa es su estrategia. Este instrumento le ha venido perfecto. Por eso estos señores han hecho muy bien en aprovecharse de los 6 medios de comunicación que le han difundido, también Intereconomía, pero también Telecinco, Antena 3, La 1, todas lo han difundido y lo han magnificado. Pero es importante que haya movimientos sociales en España, cívicos, que digan, hasta aquí hemos llegado. Y como dice muy bien José María, nadie se puede creer que la crisis en España es la tontería que dice el señor Zapatero de la burbuja inmobiliaria, que no sabe ni lo que dice, ni sabe lo que es eso. Eso era el 10% del PIB español en su momento, en el año 6 y 7. ¿Dónde estará el 6 y 7? Si estamos en el 11. Y no se producen ni 150.000 o 200.000 viviendas al año. No sabe ni lo que dice el señor este. La crisis hoy es financiera, lo que él dice. Es financiera, porque no hay financiación para proyectos viables de empleo que generan grandes cuotas y grandes ingresos al Estado, como son el empleo genera seguridad social 44%. Del valor de los sueldos. IRPF de media 20%, Eso es donde está el gran ingreso. Y luego IVA, porque como todo se gasta, todo el 18%. Eso es lo que hay que explicar a la gente, pero el PSOE, y termino en 2 palabras, quiere evitar su responsabilidad diciendo, la responsabilidad no es del gobierno, es del sistema. Y para eso induce gente dentro para que ponga pancartas, pero yo como te he dicho antes, te meto mañana 4 comandos de 20 tíos y pongo lo que quiera y digo lo que me da la gana, hombre. Que lo hagan nosotros, no hay que ser tan tonto. ¿Cómo se nota que has estado mandando en el PSOE tantos años? ¿Cómo se nota? José María. Son votantes de pero izquierda. es que eso siempre lo hacemos los de izquierdas. Hay de todo, posiblemente, pero hay de todo, De todas formas, es lo que os decía, sí que, o sea, no solo sí que hay gritos contra Zapatero, sino que allí la gente es consciente y tiene claro la gestión del gobierno y lo que se ha estado haciendo. Ayer concretamente veía una pancarta muy buena porque tenía a Blanco y a Leire Pajín, la foto de Blanco y a Leire Pajín, no sé si la has visto, y dice que son ni estudiaron ni ahora trabajan. Pero evidentemente o sea que sí que esa protesta, está ahí. Lo que, sí, dime. ¿Que por qué atacáis a determinados medios de comunicación? Como por ejemplo Intereconomía, que estamos siendo fuertemente... Vamos a ver, no te creas otra cosa, nadie le ataca. No, pero no me digas que es un montaje porque somos de la casa. Mira, ahí hay una... Pero ahí hay una... Es un montaje perseguido. Se pone 10 tíos para que hagan eso, o 20 o 30, que no pasa nada. Sí, pero mira, aún así sí que se ha podido producir a lo mejor en algún momento. Y se les cambia la cara, además. A lo mejor sí que ha podido producirse en algún momento y evidentemente no estoy de acuerdo con ello. No estoy de acuerdo con ello porque además el que se lleva el sofoco es la criatura del redactor o el cámara o el que está con el micrófono. O sea, me parece bien que si se entiende, como yo puedo entender en algún momento, y de hecho entiendo que Intereconomía ha manipulado según qué noticias al respecto, pero entiendo también que la forma de hacerlo no es llegar allí, ponerte a darle voces como un energúmeno al pobrecillo trabajador que está allí con el micrófono y que no sabe en un momento dado dónde meterse. Pues habrá que ponerse en contacto con la dirección de Intereconomía y decirle, oye, macho, vamos a sentarnos en la misma línea que decíamos antes con los políticos. Y es tan sencillo como eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que tampoco ha sido... ¿A cuántas teles has ido a hablar tú? A unas cuantas, pero no a muchas. He estado poco más que en un par de cosillas en televisión española y esto sí en alguna radio, pero es que la tele no me gusta, porque además no la veo, lo siento mucho. No soy cliente potencial. Aquí viene y habla el que quiera tener algo que decir. Claro, o sea que no hay problema. Eso es una casa de libertades. De eso se trata. Y además en la línea que decía... no tanto, ¿eh? En la línea que decía Balbás hay una cosa que sí que es muy importante y que es una papeleta también tremenda que tenemos... Además, esa solo en este país. Efectivamente, como él decía, no es solo un problema inmobiliario. España actualmente no tiene tejido productivo. El tejido productivo está desapareciendo a una velocidad de vértigo. Con lo cual, la papeleta que tenemos en este país de cara a los próximos años es de jugado de guardia. Porque a ver ahora, un país que no está invirtiendo en investigación y desarrollo, que no tira para adelante con nuevas tecnologías, a ver ahora a qué nos vamos a dedicar, dónde vamos a apoyar los pies para recuperar la economía hacia arriba. Tendremos que dedicarnos a cuidar cabras. No solo del gobierno, no solo del gobierno. Después de 8 años de gobierno, la gestión de los últimos años... José María, hay una cosa llamada Boletín Oficial del Estado. Yo comprendo que tampoco lo leas porque es muy aburrido. Sí, ese sí le leo. La tele no me gusta, el boletín le leo. Y libros también, leer sí me gusta. Quien controla el Boletín Oficial del Estado es el que maneja
Sí, pero no ha habido diferencia. Realmente toda no. la legislación, Claro, todos los vamos a ver. Bueno, de eso vamos a hablar ahora. Vamos a ver medida por medida si las han votado. ¿Me haréis caso, por favor? La situación está muy complicada. Ahora continuamos, por favor, pero es que tenemos una cosa importante, porque la situación... Esta es la supuesta maravilla. 800 euros de media las pensiones en nuestro país, congeladas en el 2010. Ya veremos qué pasa en el 2011. Eso es lo que los pensionistas tienen que agradecer a este gobierno. No se sabe de qué demonios habla José Luis Rodríguez Zapatero cuando nos dice que nos lo ha dado todo en materia de política social y que encima somos unos bellacos los que lo ponemos en duda. Fernando Vizcaíno. La verdad es que no solamente las pensiones, habéis dicho antes, el subsidio de desempleo en cuantía tampoco ha subido desde hace 5 o 6 años. Es decir, yo creo que desde el anterior gobierno del señor Aznar no ha subido. La verdad es que es terrible el pensar el que todo el gobierno de Zapatero no ha servido absolutamente para nada. Para destruir sí, para construir y para avanzar en algo en absoluto. Fíjate, yo creía que había avanzado en cosas sociales, en el tema de las mujeres, etcétera, etcétera. Pero viendo cómo está la Puerta del Sol, se ve que ni siquiera tampoco en eso. Es decir, que tampoco están contentos ni los colectivos gays, ni nadie. Es decir, este señor no está contento con él absolutamente nadie. Y por lo tanto, lo del paraíso... Pues hombre, a mí me ha gustado eso de que es el movimiento de las lágrimas, porque supongo que Adán y Eva también cuando les expulsaron del paraíso lloraron un rato. José María, ahora te voy a producir dolor. Seguro. He visto un mensaje que decía hace un ratito, este hombre habla muy bien, debe ser del PP. Bueno, a mí sí que me han jodido. Pero vamos, si hubieran dicho que soy del PSOE me había jodido igual. Igual. Bueno, pero ahí queda la cosa. Fíjate tú, aquí enseguida te ponen la etiqueta. Aquí hay mucho aficionado. ¿Qué os voy a contar a vosotros? Mucho aficionado a poner etiquetas, sin a veces conocer el paño lo suficiente. Diego Ordaz. Pero has dicho que vas a votar. Hay una cosa que es cierta y es que ahí están, ya que hablamos del paraíso de Zapatero, lo comentábamos antes, posiblemente uno de los grandes perjudicados va a ser el propio Zapatero y el propio Partido Socialista, porque ahí están los que creían en él. Gran parte de la gente que creía en él está ahí. Los que nunca hemos creído en él, también podríamos estar ahí, porque seguramente hay gente que nunca creyeron en él, pero sí le hacen responsable. Hace un rato, en el intermedio, me ha mandado un amigo un SMS que está viendo el programa y me ha dicho una frase que no me la quiero atribuir porque el mérito es suyo. Me ha dicho, cuando un banco tiene un problema, se le rescata o se va a su rescate. Cuando un ciudadano como tú, por ejemplo, José Luis, tiene un problema, te mandan un juez o te quitan la casa. Entonces, ese tipo eso es lo que piensa la gente que está allí sentada. Pablo. Y es evidente que merece la pena. Yo lo que quería contrastar con José María es precisamente estas dinámicas que estáis planteando, o sea, ya se han orientado políticamente. O sea, para mí, el nacimiento de opciones políticas como Ciudadanos en Cataluña, incluso como Rosa Díaz, evidentemente han ido captando un descontento generalizado, especialmente entre el voto de izquierda, por ejemplo, ¿no?, que es evidente. Es decir, hay una ansia, es verdad, que es una pena que esto se encauce cada 4 años, pero existe una dinámica incluso electoral que necesita encauzar un voto, ¿no? ¿Sabes? O sea, por eso yo es uno de los interrogantes que tengo yo cuando dejéis esta plaza o estas plazas, ¿hacia dónde vais a ir? O sea, porque evidentemente lo que intentabais, que es la atracción pública y mediática, la habéis conseguido. A partir de ahí, creo que hay muchos sitios ahora mismo donde hacer lo que habéis hecho esto y muy necesario. No, Balbás, espera, luego contestas a bueno, yo creo que lo primero que han conseguido, desde luego, ha sido el captar la atención de la gente y la repercusión mediática ha sido tremenda. Es decir, hay que ver si la sociedad civil recibe bien los mensajes de fondo que ellos dicen, que es la democracia participativa, que está muy extendida en toda Europa. En España no. La división de poderes está muy extendida en toda Europa. En Alemania o en Inglaterra, que no hay división de poderes. Pero es que no la hemos conocido. Brutal hay división de poderes. Es confuso, José Luis, los mensajes que llegan para cada uno lo interpreta de una manera. Es confuso porque es un gesto de hartazgo
digno de la sociedad civil. Es decir, no es un movimiento político estructurado y nunca va a poder ser un movimiento político estructurado. Porque para eso hace falta el que un dijo proyecto, que se había acabado un la líder, división de es poder. muy difícil. José pero Luis, porque hay de todo. El que dijo que se había acabado la división de poderes en España fue tu amigo el señor Guerra, te lo recuerdo. Pero Guerra tampoco tiene mucha importancia. Ahí están los archivos y tal. No, es que Guerra a mí es lo que me hace gracia. Bueno, a mí es lo que me hace gracia, que luego tenéis muy poca memoria para... Escucha, los controles de la democracia, que sí lo están pidiendo. Es decir, que los políticos en España son de los sitios donde más corruptos son. Y es decir, que nos gestionen tipos como un tal Manolo Chávez, pues eso hay que empezar a decirlo descaradamente y con plena claridad, ¿me entiendes? Es decir, es que eso no tiene legitimidad que ese señor... Pero es que como ciudadanos o movimiento no vas a controlarles, José de los Luis. casos que han salido, sigan gestionando y sigan siendo vicepresidentes del gobierno. Es decir, tipos así no pueden ya estar en la política. Fíjate, Dominique Strauss, no sé qué, Kahn, lo que ha durado, 48 horas. O sea, fíjate si la justicia funciona en sitios, Cuidadito al parche, Cuidadito al parche. Con 7 delitos... Oye, a mí me parece más grave lo de los 700 millones de euros de los seres de los parados, Probablemente. Cuidadito, que no fíjate comparemos el sufrimiento que hay delitos, detrás, no comparemos delitos. Y del otro ya veremos lo que fue. Hablamos de parados, Entonces, hablamos de para viudas. terminar del asunto, es decir... A ver. Simplemente para terminar, yo creo que el éxito de ese movimiento es que hoy se fuera, es decir, y dejara votar mañana libremente, al menos en Madrid. No sé si eso será posible. Las demás provincias importan menos, Madrid es Madrid. Bueno, unificar es muy difícil. Decía, hablamos de parados, hablábamos de viudas, pero una de las situaciones más terribles en este país la están viviendo los autónomos. Prácticamente son el 80% de los trabajadores. Tienen que adelantar sus facturas es uno de ellos. Y no reciben ayudas. Y como pues dices tú, José María nos puede poner el ejemplo, ¿no? Con este panorama, más de 300.000 se han rendido y han dejado de trabajar en lo que va de año. Vean este vídeo que les hemos preparado y ahora continuamos con José Luis. Que nos comente. Más de la mitad del tejido empresarial en España lo conforman los autónomos y son ellos precisamente los que pagan las deudas públicas. De hecho, son los propios autónomos los que tienen que adelantar facturas, 250.000 millones de las antiguas pesetas que todavía están esperando recibir. Al igual que esperan acceder a las ayudas ICO del gobierno para poder sacar adelante su empresa y lo mismo que esperan que el gobierno les reciba. Que desde febrero del año 2009 el presidente del gobierno no ha recibido a los autónomos y sus representantes, o grupo mayoritario de la oposición, hemos estado 4 o 5 veces desde esa fecha. Ya han dicho adiós 300.000 autónomos desde que empezó la crisis. Esto es un nuevo golpe al espíritu emprendedor. Muchísimos retrasos, luego no te conceden el dinero que tú solicitas y bueno, estoy viviendo todavía ese problema. De niños que se tiran al suelo porque quieren una chuche, los padres dicen que no pueden. ¿No recibe ninguna ayuda? Nada. Vamos a menos. Pues lo estoy viendo diariamente, vamos a menos. Este tío era jefe de Estado. José María, tu turno. Sí, bueno, pues en la línea del reportaje que estamos viendo es lo que os comentaba antes, ese montón de autónomos, de pequeños empresarios que se han dado un golpe contra el suelo tremendo y que además en algunas ocasiones dramáticas, que conozco muchos casos, es gente que ya le ha pillado con una edad avanzada, con 60, con 62 años, con lo cual imaginaos qué ganas de luchar y de seguir adelante tiene esa gente. De hecho, pues se dan casos de suicidio, se dan casos en esa línea. Es lamentable y habrá que seguir luchando contra eso. Y es lo que vamos a hacer desde la plataforma de Democracia Real Ya, a lo que tú decías y ahora qué va a pasar. Hombre, convertirnos en un proyecto político a mí no me gustaría y además yo creo que no es necesario, ¿no? Sí reconducir los proyectos políticos que están ahí. O sea, si esto es tan sencillo como una revolución ética y moral también de los partidos políticos, que se regeneren de alguna forma. Y por nuestra parte, en cuanto a la plataforma Democracia Real Ya, lo que sí que vamos a hacer es que vamos a seguir, igual que hicimos la manifestación del 15 de mayo, que lo que pretendíamos era lo que decía Vizcaíno, dar ese aldabonazo, decir, señores, que estamos aquí, que ya se ha acabado la impunidad de legislar alegremente. Ahora vamos a empezar a contar con los ciudadanos. Vamos a seguir haciéndolo. De hecho, ya os puedo ir adelantando que la próxima que se va a plantear el 15 de junio va a ser que vamos a parar un desahucio en Madrid. Será el primero que se pare en Madrid para también poner el foco de atención en eso y empezar a hablar de una posible ley de dación en pago o al menos darle una solución a esa gente que está que echan a la calle, que están durmiendo en los coches con los niños y que encima les siguen embargando el poquillo sueldo al que puedan acceder. ¿Qué me dices? El sensible Zapatero no ha hecho nada. Sí, ese es el paraíso. Durante tantos años. El paraíso
social. Y el ministro ese que dicen que es de trabajo tampoco. Ese es peor que ninguno. Ya lo vimos. Pero escucha, te voy a decir una cosa que tampoco te gustará a ti en esta ocasión. A ver. Cuando entre al gobierno el Partido Popular, que las previsiones es que va a ser así en breve, tampoco va a cambiar mucho el asunto. Las medidas seguirán siendo las mismas. Lo único que te prometo es que yo seguiré en este programa denunciándolo. Y yo estaré contigo. Pues entonces no habrá problema. Hasta luego, José María. Muchas gracias. Cristina Caballero, ahora tu turno. Bueno, yo vuelvo a decir lo mismo. Yo he echado de menos durante toda esta legislatura pues verdaderas manifestaciones contra medidas económicas que ha lanzado el Gobierno, que han sido atentatorias contra lo que estamos viendo, contra los autónomos, contra la juventud, contra una reforma laboral que no contenta a nadie, ni siquiera a los empresarios, ¿no? Que se hizo un poco para solucionar su problema. Entonces, no ha salido nadie a la calle en todo este tiempo. Y entonces, ahora vemos estas manifestaciones un poco contra el sistema, y te quedas un poco frío, ¿no? Diciendo, bueno, ¿en qué se concreta? Los tradicionales métodos de control, que son los sindicatos, no han hecho nada, están a poner la mano, a que les den la pasta y a callar y a organizar huelgas generales para los que trabajan. Se han olvidado completamente de los que no tienen trabajo, de los desempleados. A ver, por Iglesia